¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y miren, amigos, como ya saben, ya ha llegado lo que es la tercera y última parte de lo que es este evento del 10º aniversario en Mutants Genetic Gladiator, chicos. Ya 10 años que ha cumplido el videojuego y que hoy mismo que ha llegado pues esta tercera y última parte. Lo repito nuevamente. Así que el día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es las recompensas de este evento. Obviamente la duración, aunque eso es un poco obvio. Las nuevas misiones, por si todavía no se han enterado de las nuevas misiones. Los mutantes que se van a canjear. Y también las estadísticas del nuevo mutante exclusivo, que ya por ahí lo habrán visto. Así que hablaremos de él y de la nueva skin que se podrá canjear en este evento de aniversario, entre otras cosas, incluyendo el resto de las cajitas diarias, el contenido. O sea, tendrán el contenido de todas las cajitas diarias de aquí hasta que finalice el evento, que incluso sobrepasa los días, si no me estoy equivocando. A lo mejor no, a lo mejor no. Así que, chicos, ya saben que si entran al videojuego tendrán disponible la tercera parte del experiment del Crossed Realities, realidades cruzadas, obviamente aumentando el lore del videojuego. Pero principalmente aquí les estaré mostrando las recompensas de esta tercera y última parte del evento, chicos, que tendrá una duración pues de 10 días aproximadamente, sí, 10 días aproximadamente contando desde hoy. Obviamente siempre vamos a tener más fichas superposición y esta contará con 140 combates. O sea, esta tercera parte tiene 20 combates más que la parte anterior. Así que, ok, todas técnicamente daban antes 10 fichas, ahora esta de vez en cuando te da 25, así que hay que contar, amigos, hay que contar. Ok, batalla número 10, 5 tarros de experiencia, normalito. Luego en el combate número 20, 2 estrellas de bronce, obviamente también con 10 fichas superposición. Ya aquí en el combate 30 tenemos un orbe de experiencia nivel 2 y aumenta la cantidad de fichas a 25 fichas superposición. En el combate 40, 10 fichas jackpot, pero volvemos a 10 fichas superposición. En el combate 50, una estrella de plata y otra vez 25 fichas superposición. Combate número 60, una ficha de reactor. Combate número 70, 15 fichas jackpot. Combate número 80, 2 estrellas de plata. En el combate número 90... aquí no sé si esto es una locura. Bueno, no, mentira, no es mucho. En realidad está bien. En el combate 90 tendremos 49 orbes de ataque nivel 1 y 49 orbes de ataque de vida. Nivel 1 también. Ahí lo están viendo presente. Locura, ¿no? Locura esta recompensa. Está bien. En el combate número 100 tendremos lo que es una estrella de oro. 10 fichas de superposición. En el combate 110 otra estrella de oro. 15 tarros de experiencia y 10 fichas superposición. Combate número 120, un orbe de respuesta básico nivel 4. Combate 130, penúltima recompensa, una estrella de platino y 10 fichas superposición. Y ya en el combate final, en la 140, 125 fichas superposición. Así que aquí han visto todo, chicos. Obviamente si hacemos una matemática rápida, ok, 45, 55, 70, 80, 90, 105, 115, 125, 135, 160, 170, serían 295 fichas, creo que da este evento. Ojo, cualquier cosa corríjanme en los comentarios, pero creo que son 295 fichas que da este experiment, así que muy pero que muy bien. Pero ojo, esto no será el único método de obtener fichas como siempre, sino que también aquí les estaré mostrando las misiones de esta tercera parte, amigos. Ahí como ven, pues cosas súper sencillas como acabar el evento entero desde el combate 30 hasta el combate 140. Y allí tenemos una barbaridad de fichas. Ya tenemos que 300, 400, 550, 600, 750, 800 fichas ya tenemos con solamente completar el experiment. Locura total. Ya luego de extra pues eliminar 25 galácticos y
hibridar 24 horas o hibridar 24 veces. Ya, pues ya tenemos 200 fichas más, que serían 1000. Ojo, ya tenemos 1000 fichas. Y el resto de las misiones, ok, sería infligir 250.000 de daño. Creo que es 250.000 la cantidad, ¿no? ¿Verdad? Porque la otra vez me confundí y era 1.000.000 y dije 100.000. Luego terminar 30 combates en el PvP, subir 30 niveles a tus mutantes, luego infligir 2 millones de daño, este sí son 2 millones. Luego ganar 20 combates en el PvP y por último subir 50 niveles tu nivel de mutante, o sea, tus mutantes, 50 niveles entre cualquier mutante al azar, se combinan. Y bueno, ya aquí en esta parte tendríamos lo que es, ok, 350, 475, 575, para ver, 650 y lo que son más 50, 700. Así que tendremos 1700 fichas aquí y luego la otra que te da casi 300. Serían un total de casi 2000 fichas solamente este evento. Locura total, sin contar las cajitas diarias, obviamente. Y ahora, bueno amigos, aquí les estaré mostrando los cambios que deberán de ser añadidos en este evento. Mejor dicho, ya están añadidos, solamente que les muestro a través de la imagen del amigo de Pokraville, de su blog. Y pues aquí están viendo que el nuevo mutante exclusivo, Reed del videojuego, Trevor, por así decirlo, no mentira, 2000 fichas, estará disponible por 2000 fichas, obviamente él es el exclusivo de este evento, una cantidad potente de fichas. Luego por 1400 fichas llegará lo que es el Arcontror, el mutante exclusivo del evento de aniversario del año pasado. Sí, este fue el mutante del evento del año pasado. Y por 1000 fichas tendremos a canjear lo que es el Triad en su skin de 10º aniversario. Les recuerdo chicos, atentos, suscritos, activar la campanita porque mañana o pasado mañana, lo más probable es que sea mañana, tendrán video, obviamente analizando a toda la sala entera, a toda la sala, y obviamente recomendando cuál sería el mejor cambio. Pero antes de eso, les voy a mostrar más de cerca lo que es la skin del Triad para que vean lo que es. O sea, miren lo fantásticos que se ve la skin del Triad. Obviamente te lo dan con la estrella de oro. Chicos, es una chulada de skin, o sea, madre mía, se ve muy bien. Lo que pasa es que no lo he visto todavía en el videojuego, o sea, para ver si los movimientos, si toda esa nebulosa se mueve o flashea. Porque, claro, Triad es de esos mutantes que es un holograma y claro, el movimiento, los ataques, todo eso lo hace con la skin. Entonces, si tiene una skin de cuerpo completo, así me encantaría ver los ataques y pues cómo se mueve. Así que, voy a esperar, pero igualmente en el análisis tendrán a lo mejor un par de clips en el momento. Y ahora la cereza del pastel, amigos. Aquí estarán viendo las estadísticas del nuevo mutante exclusivo correspondiente a este 10º aniversario, amigos. Estamos viendo a Reed Richards, el hombre más listo. No, mentira. Estamos viendo a Reed, el verdadero héroe. Así es, chicos. Ese es su nombre. Mutante exclusivo, sable con mítico, que tiene la habilidad de respuesta. Vamos a ver esas estadísticas. Claro que sí. Será un mutante 4.08 de velocidad. Tendrá apenas 3.597 puntos de vida. El daño de sus ataques, porque ojo, detallazo, ambos ataques que él posee son de ataque múltiple, así que bueno, algo negativo se podría decir, algo negativo. Ahí como lo ven tiene daño múltiple de 855 puntos y bueno, el plus de 1349, que muchos dicen que muchos creen que obviamente el múltiple no es de 1349, chicos, no, el daño real de su múltiple todavía no lo he calculado, pero sería de 800 puntos aproximadamente. O sea, puede decir 855, pero el plus de sus ataques apenas indicaría que tiene un daño real de casi 800 puntos. Así que tampoco es que pegue una barbaridad, pero ojo, 800 puntos no es bajo, pero tampoco, ya hay mutantes con mayor múltiple, o sea.
con decirle lo roto que está el meta del Asimov o el Elidron, ¿no? Que tienen más de ese daño múltiple. Obviamente, habilidad de respuesta 20% al llegar al nivel 4, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta aumenta a un 35%. Así que, bueno chicos, cualquier cosa, haré un análisis más a fondo cuando toque hacer el video de qué recomiendo para este evento de aniversario, qué recomiendo canjear. Habrá un análisis más a profundidad junto a una recomendación de oro, chicos, pero de primeras no hay que ser experto para decir que este mutante más malo no puede ser. O sea, doble daño múltiple, bajo el daño, respuesta a un mutante que se define con daños múltiples es bastante terrible. No tiene vida y es lento para el meta. Así que tristemente el mutante es muy pero que muy malo. Muy malo estadísticamente. Y es lo que les puedo resumir para serles sinceros. Y ahora amigos, aquí ya estarán viendo, ya se ha completado lo que es el bingo de este aniversario. Ahí como lo ven, pues de los peores bingos que se pudieron haber creado en el videojuego. Sinceramente no tiene ningún sentido porque, claro, la única línea free to play es la de 10 millones de créditos y la de una estrella de platino. Pero bueno, para aquellos que van a canjear esa línea de una estrella de platino, que de hecho si van iniciando en el videojuego sería pues la línea a seguir, la del Triad, Hellsouth y duplicado Deva. Y se podrían ganar una estrella de platino. Ya la del orbe de velocidad, pues mucho oro desperdiciado para un solo orbecito. Así que no vale la pena, chicos. O sea, obviamente ir a por este bingo es una locura. Así que ya saben que no he hablado en mis anteriores videos del bingo porque sinceramente es una basura. Disculpen que use esa palabrota. Y bueno amigos, ya que hemos visto la mayoría del evento, disculpen si estoy hablando un poco lento, ahora les voy a mostrar lo que es las cajas restantes de aniversario. Y aquí las están viendo desde el día de hoy, sábado 26, pues estamos viendo esta de lo que es 10 fichas superposición y 10 tarros de experiencia. Para el domingo 27 tendremos 4 estrellas de bronce y 10 fichas superposición. Para el día lunes 28 tendremos 100 fichas superposición. Ojito, bastante fichas te va a dar este evento. Martes 29 tendremos una ficha de reactor y 10 fichas superposición. Miércoles 30 de agosto, 30 fichas jackpot y 10 fichas superposición. Ojito, para el jueves 31 tendremos 15 tarros de experiencia y 100 fichas superposición. Día viernes 1 de septiembre, 10 fichas reto con 10 fichas superposición. Y ya en la parte final, en las últimas cajas, chicos, para el sábado 2 de septiembre tendremos lo que es en la caja de aniversario número 28, una estrella de platino y 10 fichas superposición. Domingo 3 de septiembre, en la caja número 29, un orbe de velocidad nivel 3 y 10 fichas superposición. Y en la última caja, chicos, para el lunes 4 de septiembre, en la caja de aniversario número 30, lo que es el mutante exclusivo Oriax y 10 fichas superposición. Así que bueno amigos, esto es toda la información de este evento. Les recuerdo activar la campanita porque tendrán video hablando de cuál sería el mejor cambio de esta sala. Obviamente el Triad es súper fuerte, es el más fuerte de todos en mi opinión. El Arc Control tampoco está mal, pero todo eso se lo resumiré y también con el daño real de lo que es Reed, el verdadero héroe. De verdad, un evento de aniversario bastante interesante en cuanto a lore, en cuanto a las recompensas que técnicamente nos han permitido canjear muchas cosas. O sea, el juego aquí mismo nos ha otorgado una barbaridad de fichas casi para cambiar todo. Obviamente, si te excluyes de cambiar el mutante exclusivo del evento, Reed, el verdadero héroe, te puedes canjear casi el resto de la sala. Obviamente con todo lo que se reúne desde la primera parte hasta la parte final. Así que una parte muy bien. Lo malo, lo único que no me ha gustado del evento, pues que es verdad que las cajitas diarias han estado un poco flochas. Por no decir que han sido las peores que he visto. Por no decirlo. Pero de resto, muy bien chicos. Cualquier cosa, ustedes díganme en los comentarios qué opinan de todo este evento en general, porque ya esta es la parte final, ya este es todo el contenido que veremos, entre otras cositas.
papus. Así que no olviden dejar su poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, Gonzalo did the chain. Torn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get taller, so we streamy when